Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta vez queremos hacer lectura en la clase 2 del curso sobre análisis de datos sobre clases sociales y estratificación. En este caso, pues vamos a hablar en esta clase 2 sobre procesamiento y edición de bases de datos con Python, donde hacemos traducción entre el lenguaje Python, la hoja de cálculo Excel de Microsoft y el software Stata, la aplicación Stata mm, para análisis estadístico. Entonces, en esta clase 2, recordemos el nombre, procesamiento y edición de bases de datos, procesamiento y edición de bases de datos con Python. Dentro del curso de análisis de datos sobre clases sociales y estratificación con Python, Stata y utilizando inteligencia artificial. La modalidad es así en videos, en este caso te lo ponemos como es mm, una modalidad en video. Em, Nos dejamos todos los cuadernos Jupyter asociados a esta lectura, que puede servir como curso de aprendizaje sobre este análisis de datos sobre clases sociales y estratificación con Python. Quien les habla entonces, Marco Julio Cañas. Y bueno, aquí pues pretendemos que no se nos vayan sino 30 minuticos en la lectura de esta clase. 30 minutos. Y bueno, los objetivos de la clase son que al finalizar esta sección, el estudiante sea capaz de importar bases de datos en distintos formatos, en este caso CSV o también XLSX de Excel y Stata que es .dta y reconocer la estructura de una base de datos de encuesta y editar, seleccionar y recodificar las variables y exportar datos para su uso en Stata y comprender el flujo de trabajo entre Python y Stata. Entonces, el sentido metodológico de esta clase es que por qué procesar los datos antes de analizarlos. En la investigación social cuantitativa, los datos nunca están listos para analizar y el procesamiento es una etapa central del trabajo empírico y hay decisiones técnicas que tienen consecuencias teóricas y en esta clase trabajaremos limpieza, selección, recodificación y traducción entre softwares. En este caso entre Python y Stata. Bueno, y, empezamos con la importación de las librerías asociadas a Python que nos van a permitir hacer este análisis, como son Pandas y NumPy. Entonces, bueno, para empezar, vamos a reiniciar el kernel y borrar todas las salidas para que veamos en cada vez que corramos una línea de código la línea de salida que obtenemos. Entonces aquí al importar pandas como PD y NumPy como NP, obtenemos solamente un chulo diciendo efectivamente la importación se pudo realizar bien, dado que tenemos el Virtual Environment con Python 3.11. Estamos bien ubicados en este Virtual Environment dentro de la carpeta del curso de análisis de datos con estratificación. Ahora vamos a ver la carga de la base de datos. Entonces aquí vamos a hacer esa carga de la base de datos. ¿Cómo la realizamos? Entonces aquí nos dice que importación de esa base de datos. Python permite importar datos en múltiples formatos, por ejemplo, .csv o Excel o Stata, que son archivos.dta. Y trabajaremos con un ejemplo de encuesta simplificada. Entonces, para eso empezaremos con generar la encuesta pues de manera artificial. Entonces, a partir del diseño pedagógico de esta clase,
vamos a generar el archivo encuesta-ejemplo.csv, que debe ser una encuesta social simplificada con variables que luego se usan para explorar utilizando el método GET y el método info de pandas, y la edición y creación de variables, creación con la función o el método cut de pandas para crear cohortes de edad, y exploración perdón, exportación a Excel y Stata. Entonces, aquí entonces, mm, bueno, vamos a crear entonces, aquí lo que va a decir es, bueno, vamos a generar eh, el archivo encuesta ejemplo, que debe ser una encuesta social simplificada. En el notebook se trabajará explícitamente las siguientes columnas: la columna de edad, la de género, la de educación, la de ingreso y la de si la persona está ocupada o empleada o no. Y aquí entonces ya vamos a ver este script que nos va a permitir generar esta encuesta, este ejemplo de encuesta artificial. Aquí vamos a borrar esta línea y en esta veamos también el script. Entonces empezamos importando, bueno, esto ya lo teníamos, importar pandas como PD y NumPy como NP. Y aquí establece la semilla aleatoria con número 42. Por cada número que pongamos, pues entonces generará un nuevo conjunto de datos. Entonces así, al poner 42, generará el mismo conjunto de datos cada vez que corramos esta línea de código. Entonces, esta línea np.random.seed debe de estar en la línea de código de creación de los datos. No podemos separarla de ahí para que efectivamente nos asegure la reproducibilidad eh, al generar los datos, para generar efectivamente el mismo conjunto de datos. El tamaño de la muestra, entonces aquí nos lo sugieren en 120, entonces siempre podemos con esta variable n poner el número de instancias o tamaño de la muestra que queramos. Y la generación de variables, entonces aquí generamos la variable de edad con randint, le damos el low, el parámetro low que ya habíamos estudiado, y el parámetro height que ya hemos estudiado, y el tamaño y el parámetro size en n para que nos genere los 120 datos de edad. Y luego también nos genere la variable de género con choice, dándole la lista de Python hombre, mujer, y parámetros size en n con valor n, y el parámetro p de probabilidades para la primera clase generada de hombre del 48%, y para que los datos o la muestra en ella, la muestra gire aproximadamente, tenga un 52% de mujeres. Y así generamos la variable género. Ahora la variable nivel educativo es en educación con np.random.choice. Le damos otra vez la lista de Python de niveles educativos de primaria, secundaria, técnica y universitaria. Y otra vez con parámetros size en n y las probabilidades para cada una de estas subcategorías: primaria un 20%, secundaria un 35%, técnica un 20% y universitaria un 25%. Y el ingreso mensual con nb.random.normal, con media o log de 180, aquí lo vamos a poner, separamos con guión bajo para que nos diga que media de 1.800.000, ingreso promedio, y una escala o desviación estándar de, en este caso separamos los tres ceros, de 600.000, una dispersión de 600.000 y una media de 1.800.000, y una muestra de tamaño n, size en n. Redondeados estos datos a cero cifras decimales. Y evitar ingresos negativos, entonces acotamos el ingreso
con 500.000 para que esa sea como la cota inferior, o sea que la cota por encima, por debajo de 500.000 y por debajo, por encima, no la acotamos en este caso. Entonces, np.clip siempre dice a qué atributo vas a acotar, y le dice las cotas inferior y superior. Eso lo podemos corroborar viendo en np.clip para ver la documentación de ella y ver que efectivamente esa función, sus parámetros son, aquí tenemos el atributo al que le va a entrar, el atributo A, aquí el Amin, Amax, es decir, entonces la cota inferior, la cota mínima, la cota máxima, eh, también tiene parámetro min y parámetro max. Bueno, entonces aquí yo creo que el que vamos a utilizar es el minimax, no el amin y el amax, porque minimax es un array compatible con alternativas para amin y amax, para los argumentos amin y amax. Y entonces yo creo que en este parámetro lo vamos a llamar o min o max o amin y amax. Con amin y amax es el mínimo y el máximo valor, y si es nonny, clipping no desarrolla en correspondencia, bueno, como algún límite. Y si ambos a mínimo y a máximo están en none, los elementos de retorna un array igual al que le entregaron, no lo acota. Bueno, aquí lo podemos pasar también a español. Ambos se transmiten a A. Y entonces aquí, si el valor mínimo, el valor máximo, si es none, no se realiza el recorte en la arista correspondiente. Y si tanto a min y a max como son none, los elementos de la raíz devuelto permanecen iguales. Y aquí el mínimo y el máximo dice similar a matriz, alternativas compatibles con la API de matrices para argumentos a min y a max. Y tanto a min y a max como mínimo y máximo se pueden pasar simultáneamente. Valor predeterminado none. Entonces aquí luego vamos a llamarlo valor mínimo, pongámosle aquí min, y este sería el max, el parámetro máximo. Entonces no vamos a acotar por encima, pero vamos a acotar por debajo. Y el ocupado también con choice, una lista de Python, el tamaño de la muestra y las probabilidades para cada subcategoría. Entonces, 65% para sí, si está ocupado, y 35% para no. Ya uno puede modificar esas probabilidades para que la muestra cambie en las probabilidades aproximadas para cada una de las subcategorías. Y la construcción del data frame, entonces, con pd.dataframe aplicado al diccionario de edad, dos puntos edad, género, dos puntos género, educación, dos puntos educación, ingreso, dos puntos ingreso, hasta int para volverlos, el ingreso se vuelva solo de enteros, y ocupado en ocupado. Y así nos genera el data frame. Y aquí, para cada una de las columnas en ingreso y educación, va a crear la variable idx en f.random.choice de f.index, size de 5, replace en fold, y eso es para introducir algunos valores faltantes, que es muy didáctico. Entonces lo que va a hacer es, dentro de, para los parámetros de ingreso de educación, va a generar algunos valores faltantes. Entonces, genera un index con selecciona índices aleatorios. Aquí están todos los índices y va a tomar con choice algunos índices aleatorios y los guarda acá. Y con esos índices aleatorios, con df.log, en ese índice para esa columna en particular,
va a generar un dato faltante que lo generamos con la sentencia nb.nan. Así nos genera entonces un dataset artificial con datos faltantes en los atributos ingreso y educación. Y guardamos el archivo con tu CSV, con el método toCSV o tu-CSV, dándole el nombre del archivo y index_enfold para que no genere nuevos índices y nos genere el mensaje archivo encuesta ejemplo.csv generado correctamente y nos muestre el encabezado. Aquí lo vamos a mostrar sin utilizar este print. Y entonces aquí corremos, nos muestra la encuesta y nos dice archivo encuesta generado correctamente. Aquí ya nos lo generó perfectamente. Podemos ver las 5 primeras instancias. Y la coherencia con este diseño de clase es que con diseño de clase es que este dataset permite trabajar exactamente lo que se propone en la clase 2, que es la importación de un archivo CSV, la exploración inicial con head, info y describe, y las variables categóricas y numéricas, y datos faltantes, y creación de cohortes de edad con pd.cut, con el método pd.cut de pandas, y exportación Excel y Stata. El Stata es un archivo de extensión .dta que se requerirá para la clase 3, esta es la clase 2. Ahora cargamos los datos. Entonces con la función read_csv y damos el nombre del archivo, los carga y nos lo muestra. Y ahora, pero podemos generar uno más simplecito, así, simplemente con pd.dataframe actuando en este diccionario, hasta aquí, donde ese diccionario tiene la primera clave edad, la segunda clave género, la tercera educación, ingreso y si está ocupado o no, y con listas de Python de valores ya predeterminados. Entonces es una manera también sencilla de crearlo, pero vamos a la otra. Y la exploración inicial, entonces antes de analizar, eh, podemos preguntarnos cuántos casos hay, cuántas instancias hay, cuántas filas hay en el dataframe, cuántas variables existen, entonces cuántas columnas hay y qué tipos de datos tenemos. Entonces, si son de tipo int, float o object o category. Y para explorarlo, entonces con df.shape vemos la forma y así nos responde que hay 120 observaciones con 5 columnas o variables. ¿Y cuáles son las variables o columnas? Son edad, género, educación, ingreso y ocupado gracias al atributo columns. Entonces con el atributo shape obtenemos la forma del dataframe, con el atributo columns obtenemos los nombres de las variables y el dtype nos muestra que en general son tipo objects en general, aunque algunas son de tipo int como edad y el ingreso, pero algunas son de tipo eh, object, como son el género, la educación, esos son tipo object, entonces en general no lo dice con detalle de objects. Y esta la borramos con doble D. Y con info podemos ver que la variable edad es tipo int o entera, entonces numérica entera, que género es tipo object o variable categórica, que en educación también es variable categórica, que ingreso es una variable continua, numérica continua, y que he ocupado es una variable categórica. Y cuánto pesa el dataset que creamos, que es de 4.8 kilobytes. Y ahora la selección y renombrado de variables. Entonces, en encuestas reales siempre sobran variables y los nombres suelen ser poco claros. A mí ya me ha pasado. Una buena práctica es quedarse solo con las variables necesarias y usar nombres que sean comprensibles. Eh, Ahora, selección de variables. Entonces, seleccionamos, entonces, para quedarse con las variables que quiere, escribe df-df, que es para asignación, como sobreescribir sobre el dataset. Así es, df igual df d y entre llaves, perdón, entre corchetes se escribe una lista de Python con las variables que considera relevantes. En este caso, edad, género, educación, ingreso de ocupado, o sea, todas las que ya teníamos, pero ya usted puede aquí quitar o poner las que en realidad sí considere necesarias. Aquí entonces ya nos queda el nuevo DF, nos muestra las 10 primeras instancias de ese nuevo dataset seleccionado.
Y aquí la recodificación de variables, eh, un ejemplo es que género sea uno para mujer y 2 para hombre, y para ocupado el sí sea con un uno recodifique con un uno y el no sea con un cero. Estas decisiones son analíticas y no son técnicas. Y para esa recodificación, ¿cómo lo hacemos? Pues tomamos el atributo, entonces género con df corchetes de género, y lo reasignamos con género y aplicamos el método map para que sobre este diccionario digamos a mujer cámbialo por un uno y a hombre cámbialo por un 2 y así nos va a quedar una variable numérica, siendo una variable categórica. Y al ocupado, que también era categórica, lo cambiamos por ocupado.map, donde con el diccionario le decimos que el sí lo cambia por un uno y el no por un cero. Y nos muestra otra vez el DF ya codificado, donde género, mire que aparece con 1111, que era para mujer, y 2 para hombre. Y en educación eh, faltó codificarla, faltó codificar esa, que tiene secundaria técnica, bueno, en este caso, pero que se hace muy sencillo porque entonces uno diría, pues, ¿cómo lo hace? Pues con DF mm, y falta que lo haga para educación. Entonces aquí nos lo muestra, nos lo sugiere, que lo va a hacer con educación, nos da la sugerencia, le damos el diccionario completo y cerramos llave y le decimos que va a cambiar. Como sus subcategorías eran, aquí las podemos recordar, y cómo se recuerdan, pues con df.educación punto value counts aquí, y él nos las recuerda desde que era secundaria, universidad, técnica y primaria, y nos dan la frecuencia de cada una de ellas. O puede ser también con unique, con el método unique, nos dan nada más las subcategorías sin las frecuencias. Secundaria, técnica, universitaria, primaria y NaN, porque hay algunas faltantes. Entonces aquí nos dice, bueno, pues cambie a primaria, mm, estaba con mayúscula, primaria, cámbiala por un uno que ya no las hubiere, secundaria con un 2 técnica con un 3 y universitaria con 4. Entonces ahora sí, mire que nos muestra que educación ya quedó codificada. Género quedó con mis value porque si ya la había codificado y le piden que codifique, entonces en este caso nos hace, si no encuentra nada, entonces lo vuelve un missed value. Entonces, para que lo volvamos a hacer, entonces vamos a correr las líneas anteriores, le decimos aquí que, ejecutar todas las celdas de arriba para que él vuelva a hacer todo lo anterior y nos recupere el data frame como estaba antes. Corremos esta nueva y, y ahora sí, mire que nos muestra, bueno, género sigue con missed value. Qué raro que todavía que nos haga eso. Voy a hacerle otra vez aquí, ejecutar las celdas de arriba, ejecutarlas y ejecuta esta y ahora sí, ejecuta esta. Nos sigue generando educación, missed value. Ah, qué raro que haga esto. Va a haber que devolvernos hasta el original cuando fue creado. Aquí, bueno, carguémoslo como está. Aquí está educación género bien. Y aquí, después de que fue cargado, eh, aquí en educación están las subcategorías. Y cuando generamos este, ahora sí, ya nos quedó que el género quedó codificado, la educación también, y el ingreso. La educación quedó con tipo float, entonces uno le dice para que quede bien esa educación, dice punto astype, aquí as type, y le dice que no sea float sino tipo int. Pues ahora sí que nos queda int porque efectivamente la educación en esta codificación la hacemos con enteros.
Y entonces para poder que lo puedas hacer bien, entonces te devuelves a la lectura del archivo original para volverlo a codificar. Entonces aquí tomas el archivo original, aquí bajas a la parte mm, de recodificación. Bueno, aquí nos dice que in casting NA. Porque no puede volver, si hay valores faltantes, no los puede volver a INT. Entonces nos vuelve que in casting NaN error. Porque diciendo que no puede convertir un valor no finito, NA o infinito, a entero, integral. Entonces es porque hay valores faltantes ahí. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacerlo antes de hacer primero el tratamiento de valores faltantes para este atributo. Entonces dejémoslo por ahora en astype int y corremos, y ahora sí, bueno, pues nos dejó el set value porque alcanzó a correr género y ocupado. Entonces volvemos a leer el archivo original. Acá leemos ese archivo, codificamos ahora sí sin convertir en entero porque hay datos faltantes. Acá. Y ahora, creación de variables nuevas. Entonces vamos a esa creación de variables nuevas. eh, las cohortes de edad y las variables clave en estudios de desigualdad. Entonces aquí le damos los puntos de corte en edad. Vamos a poner de 18, vamos a cortar en 18, 30, 45, 60, como nos propone la inteligencia. Y generar la label, una lista de Python de label para de 18 a 29 sea la primera cohorte, de 30 a 44 sea la segunda y de 45 a 59 sea la tercera. Pero empezamos en 18 porque cuando se crearon los datos se empezó en 18, la de 18, es lo que tiene que tener sentido. Miramos a ver, verifiquemos a ver si sí. Entonces cuando se creó en edad, que fue la primera, se hizo con low en 18 y high en 60. Entonces cortas desde el inicio 18, o sea, no hay edades menores, entonces no hay una cohorte para menores de 18 en esta creación de datos. Entonces ahora sí cobra sentido, das los labels perdón, los puntos de corte, llamados en este caso bins, y las etiquetas para las cohortes, y luego creas el atributo cohorte de edad con la anotación de corchetes y le asignas los valores generados al cortar a ese atributo de edad mm, con los puntos bins o barras definidos por bins, los extremos de las barras y las etiquetas para las barras a través del atributo label en los labels. Generas y mire que ya tiene el atributo de cohorte de edad donde nos dice que el primero, en la primera instancia, está en el rango de 45 a 59, dado que su edad era de 56. El que tiene de 46 está en ese mismo rango de edad. Y así. Entonces así ya nos creamos un atributo nuevo. Y para datos faltantes, los identificamos. Entonces lo hacemos con isna.zoom y nos muestra que efectivamente era educación que tiene 5 datos faltantes y es el ingreso y la cohorte de edad que tiene 4. Entonces la cohorte de edad tiene 4 y bueno, pero me parece como raro que hubiera generado 4. De pronto porque hubieron edades generadas que no quedaron en ninguno de los rangos. Edades generadas que no quedaron en esos rangos. Para que si no quedan en esos rangos, entonces nos los llenó con datos faltantes. Entonces quedaron 4. En este caso, 4 datos faltantes. Porque entonces quedan. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? Porque era que cuando se generó el atributo de edad, miremoslo aquí, ese df entre corchetes edad, entonces
Mm, Bueno, aquí le podemos, con Describe, también podemos ver mucho sobre él. Y mire que nos dice que el mínimo valor de edad era 18, el máximo de 59. Yo no entiendo por qué no quedaría alguno en el rango, siendo que está dentro del rango de creación, de 18 a 59. Y cuando se hizo el corte, quedó de 45 a 59, con corte en el superior en 60, mínimo en 18. Ah, porque generaría cuatro datos faltantes. Habrá que revisar por qué BIS nos generó datos faltantes al hacer este corte. ¿Por qué generó datos faltantes en ese atributo? Aquí nos muestra que generó en el atributo de corte de edad cuatro datos faltantes. Hay que revisar por qué, siendo que proviene de un atributo que no tenía datos faltantes. Hay que revisar esa parte, la revisaré para en próximos videos también mostrarles qué encuentro en mi exploración. Y ahora exportar a datos para otro software. Entonces, una vez procesados los datos en Python, se exportan para análisis en Stata y se garantiza reproducibilidad. Entonces, ahora sí, esta encuesta la exportamos con tu Excel, dándole el nombre del archivo con extensión .xlsx, index and fold, y ya nos genera el archivo Excel, pero aquí nos muestra que Mayo no Phone, para poder hacer eso, él necesita el software OpenPyXL. Entonces nos vamos a el terminal, nuevo terminal, y aquí le decimos pip install OpenPyXL para que efectivamente nos haga la conversión. Enter, y ya lo va haciendo. Ya no lo hizo, y ahora sí, efectivamente le decimos que nos cree el archivo Excel, y ahora el que el archivo exporte a Stata, o sea, como archivo .dta. Entonces, bueno, pues con tu Stata, nombre el archivo ya con la extensión .dta y write index en fold. Y aquí ya no lo creo. Este archivo será usado directamente en la clase 3, y el uso de IA como asistente. En cuanto a eso, en este curso, pues la IA nos ayuda mucho para explicar el código, detectar errores y traducir sintaxis entre Python y Stata. Y, y un ejemplo de consigna es que explican a un estudiante de sociología qué hace este script y por qué es importante. Y la actividad práctica es importar la base de datos real o ficticia, seleccionar al menos 5 variables, recodificar una variable categórica y una variable binaria, y crear una variable nueva relevante para desigualdad social. En este caso creamos la cohorte de edad, y saber exportar la base procesada a formato stata con tu stata. Y así, y nombre de archivo con la extensión .dta. Y para el cierre, en esta clase pues aprendimos a procesar bases de datos con Python, a tomar decisiones analíticas en la limpieza y a traducir datos entre Python, Excel y Stata. Y en la próxima clase daremos un análisis descriptivo de variables con Stata y la construcción de variables complejas. La nota pedagógica, en este caso, es que este cuaderno introduce el flujo de trabajo real de investigación y prepara el terreno para Stata, refuerza la reproducibilidad e integra naturalmente a la inteligencia artificial en el aprendizaje. Muchas gracias.